a la final de la jornada y ahora nos va a presentar un proyecto colaborativo María Martín, profesora de Tecnología, y Yolanda González, ambas dos, profesoras de Ciencias Naturales, ambas profesoras del Colegio de la Encarnación de aquí de Peñaranda de Bracamonte. ¿Nos explicáis? Muchas gracias. Gracias, Elena. Bueno, pues en primer lugar queríamos agradeceros que estéis aquí a todos y también dar gracias a la cita por habernos invitado y habernos dado la oportunidad de presentar este proyecto. Entonces, bueno, nuestro proyecto se llama Animal Scratch, que nos acabamos de dar cuenta de que las letras al moverlas al final se nos han movido todos los bloques, esto del final y Scratch menos Scratch pone... Pero bueno, no os habíais dado cuenta, ¿verdad? O sea que... Bueno, pues... Bueno, pues como ha dicho Elena, somos profesoras de un centro de aquí de Peñaranda, del Colegio de la Encarnación, que es un centro un poquito pequeño, y el proyecto Animal Scratch es un proyecto que surgió entre las dos, porque como ha dicho Elena, ella da tecnología en primero de la ESO y yo daba ciencias naturales en primero de la ESO, y nos animamos a utilizar un poquillo la programación que teníamos bastantes años. Bueno, pues como nos damos cuenta, ¿no? Cada día la tecnología avanza más rápido, los alumnos se adaptan a ella rápidamente, y quizás la que no se adapta rápidamente es la educación, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí somos conscientes de que hace falta un cambio, que tenemos que introducir muchas cosas en el aula, y bueno, pues por ese motivo fue por el que surgió realizar este proyecto, porque una de las cosas que consideramos muy importante que deben adquirir nuestros alumnos es que el día de mañana sean capaces, ¿no? No solamente de usar la tecnología, sino que sean capaces de crear tecnología, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en la educación pues, otra mirada es posible, ¿no? Debemos enfocarlo de otra manera para que no solo sepan utilizar la tecnología, sino que sepan crear. Entonces, a partir de ahí nos surgió un poquito el hecho de que no queríamos que nuestros alumnos solo fueran meros consumidores, sino que queríamos que ellos fuesen sus propios creadores, diseñadores de sus productos, no solo meros usuarios. Y entonces, pues, igual que necesitan una serie de nuevas competencias, destrezas, vimos que a lo largo del tiempo, en el futuro, les va a hacer falta un nuevo lenguaje, que es la programación. Nos parecía que era muy importante introducir la programación en el aula porque les aportaba bastantes destrezas, entre ellas, por ejemplo, el aumento de la creatividad, les hace ser muy creativos, les hace tener un desarrollo un poquillo de pensamiento lógico, es decir, vimos que la programación aportaba una serie de beneficios. Hace 2 años estuvimos en un curso aquí en el CITA y estuvimos con Joan Bustillo, y fue el que realmente nos abrió los ojos, en este caso sobre la programación y sobre Scratch. Entonces, a raíz de ver cómo él utilizaba Scratch en sus clases, empezamos a dar vueltas, María y yo, y decidimos que teníamos que ponerlo en marcha en nuestras clases al hacerlo al año siguiente. Entonces, el año pasado nos decidimos utilizar, dentro de todas las herramientas de programación que existe, decidimos utilizar Scratch. Lo utilizamos y elegimos Scratch, aparte de que nos convenció, pues porque la interfaz que tiene es bastante colorista, es bastante gráfica, es bastante llamativa, y la utilización de bloques, que para programar a los chavales, pues utilizar bloques es muchísimo más fácil. Y también, nada, para empezar, cuando empiezas un poquillo con la programación, tener una serie de recursos propios del programa
pues te permite un poco también un poco la facilidad de poder empezar por algo. Sí que te permite crear los tuyos propios, pero empezar a partir de algo que ya está hecho parece que es más fácil elegir personajes hechos y no empezar a buscar unos nuevos. Y luego otra parte también que nos parecía muy importante era que el compartir los juegos que hacían entre unos compañeros y otros, pues también era un aspecto bastante importante de utilización Scratch, porque la difusión a través de internet era muy fácil. Bueno, pues los objetivos que nos planteamos para el proyecto era pues, conseguir en primer lugar un aprendizaje activo, que los muchachos participasen de su propio aprendizaje, por supuesto fomentar la creatividad, porque ellos iban a tener que diseñar sus juegos. También favorecemos la organización, porque tienen que estructurar su trabajo y organizarse el tiempo. Aprenden de los errores, porque bueno, pues la prueba-error es continua, ¿no? Cuando estamos haciendo un programa, ¿no? Y luego queríamos hacer a nuestros alumnos también más autónomos y mostrarles la necesidad de compartir los trabajos, ¿no? Porque al hacer público su trabajo online en la página de Scratch, pues podían ver los trabajos de sus compañeros y los de alumnos de, pues eso, de otras ciudades, de otros países, etc. El proyecto lo estructuramos en 5 fases. Una primera fase que consistía en hacerse una cuenta, ¿no? En la página de Scratch. Teníamos la posibilidad de descargar el programa, pero nosotros siempre trabajamos online. Entonces, pues los chicos hicieron una cuenta, esos son los pasos que tienen que seguir para crearse la cuenta, ¿vale? Y luego lo siguiente que hicimos fue conocer el programa, ¿no? Entonces les dimos una serie de prácticas para que fueran conociendo, bueno, pues, desde unas prácticas más sencillas hasta, bueno, pues luego ya condicionales, bucles, luego ya variables. Lo fuimos complicando hasta que ya tenían los conocimientos suficientes como para ponerse ellos a diseñar su propio juego. Una vez que ya ellos practicaron y empezaron pues eso, a manejar un poquillo lo que era el programa, ya eran capaces ellos de ser un poquillo ya autónomos, el objetivo que tenían era crear una serie de juegos que luego les sirviese de repaso para la asignatura de Ciencias Naturales. En ese momento estábamos con animales invertebrados y de ahí viene el nombre del proyecto, Animal Scratch, ¿vale? Anima de animales, en este caso invertebrados, y Scratch al utilizar la programación de Scratch. Este es uno de los juegos que ellos crearon y ahí se ve la pantalla, ¿no? Un poco lo que es el programa y el juego, y aquí a mano derecha está pues, toda la programación que realizó, en este caso, la alumna. Entonces ahí se ve un poquito, pues un poco veis un poco lo que os decíamos antes de un poco del colorido, tal, pues es un poco para los chavales sí que es atractivo. Y una vez que ya habían diseñado sus juegos, pues entonces lo que tocaba hacer era probar los juegos de sus compañeros. Entonces hicimos un Simbaloo que bueno, pues pusimos los enlaces a todos los juegos de los compañeros de manera que pudieran probarlos todos. No sé si tenemos tiempo de mirar alguno, pero sí. ¿nos va a dar tiempo a probarlo? Yo creo que sí, 10 minutos. Es que tiene música, no empieza a sonar y está muy alto. Bueno, pues esta alumna, los juegos era, o sea, el juego lo podían diseñar como quisieran, ¿no? Podían hacerlo a modo de preguntas, podían contar una historia, Es que el caso era repasar los contenidos del tema. Esta alumna decidió
hacer primero como una exposición, una pequeña exposición, y luego hacía una pregunta, y entonces contaba los aciertos, los fallos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, pues tú aquí pinchabas en la esponja, te cuentan los datos de la esponja y luego te deja unos segunditos para que lo leas y luego te hace una pregunta, ¿no? Y entonces, pues si respondes, si la respuesta está acertada, pues, te cuenta los aciertos, y si la fallas, pues te dice, has fallado, inténtalo otra vez. Bueno, este es el juego de... Además le puso musiquita y todo, y se buscó ella los personajes en internet. Bueno, no dominaba mucho lo del Photoshop y no supo recortar bien las imágenes, pero no se limitó a coger personajes del programa, sino que ella se buscó personajes nuevos. Para que veáis un poco la complejidad de la programación, bueno, no sé, pásalo. Sí, en cada personaje veis ahí que está seleccionado la esponja. Pero veis que cada personaje tiene su propia programación. Cada personaje tiene una programación, y además que está bastante currado, o sea que no se limita solamente a... Siempre hace un poquillo lo mismo en cada pantalla cuando va a un... Y envía mensajes de un personaje a otro, o sea que... Y entonces pues, en cada uno siempre tiene la introducción, que es como un poco de la parte teórica del tema, y luego siempre acaba con una pregunta. No pongas otro. Por si acaso, si luego nos da tiempo, miramos algún otro, ¿vale? Pues una vez que ellos realizaron los juegos, lo que hicimos fue que ellos evaluasen los juegos que habían creado. Y para ello hicimos un formulario en Drive en el que había unas preguntas muy sencillitas en las que queríamos saber su opinión sobre cuál era el juego que había tenido más éxito, cuál era el que le parecía que tenía el diseño más bonito, o el que les había servido mejor para repasar el tema de los invertebrados, y luego el que pensaban que tenía la mejor programación. Y entonces, pues una vez que ellos votaron por los que, bueno, sí, una vez que ellos votaron por los programas que más les gustaban, los juegos que más les gustaban, pues, bueno, pues obtuvimos unos resultados, ¿no? Cuál era el más original, cuál era el mejor juego, cuál era el mejor para repasar los contenidos, el que tenía mejor programación. Ya una vez que ellos dieron su opinión, lo evaluaron de esa manera, nosotras luego, ¿cómo lo evaluamos? Tuvimos en cuenta pues, el proceso, la creatividad, la programación realizada y el contenido que se ajustaba más o menos al tema que habíamos pedido. Y para ello utilizamos una rúbrica de evaluación que nos basamos en una rúbrica de Juan Carlos López García, que está publicada en Udoteca, y nos adaptamos un poco a lo que... porque era una rúbrica muy buena, y nosotros, bueno, pues cogimos los ítems que nos parecieron más interesantes y bueno, pues ya veis que está la programación, está el proceso, el funcionamiento del juego, cómo es la interfaz, etcétera, ¿vale? Pues una vez que evaluamos, que ya evaluamos, hicimos una valoración del proyecto y dijimos, bueno, pues claro, ha habido dificultades y ha habido también logros, ¿no? Entonces, bueno, las dificultades que encontramos fueron sobre todo dos. Primero nos costó diseñar unas prácticas, porque claro, nosotros habíamos hecho formación de Scratch, un poquito, pero claro, teníamos que transmitirlo a los alumnos, entonces teníamos que diseñar unas prácticas y empezar de abajo y irlas aumentando en dificultad. Entonces, pues bueno, ahí es donde nosotras nos llevó un poquito más de trabajo. Sí que es verdad que también gracias a otros profesores que han publicado cosas en internet encontramos mucha ayuda y bueno, pues gracias a eso al final lo solventamos bien. Y luego otra dificultad fue que los alumnos presentaban niveles muy diferentes a la hora
del manejo de la informática, vamos, o sea, había algunos que no tenían ordenador en su casa y bueno, es que realmente, o sea, no sabían pues eso, ni darse de alta, no tenían ni cuenta de correo, entonces pues a algunos se les veía que tenían más dificultades. Sin embargo, otros enseguida cogieron el tranquillo al programa y bueno, no hicieron un juego, sino que hicieron más y te pedían que si podían pues eso, ayudar a otros compañeros, que eso es lo que aprovechamos también, los que ya tenían un mayor manejo del programa, pues les pusimos un poco de tutores de aquellos que les costaba un poquito más. Entonces también ahí favorecimos el aprendizaje cooperativo. Trabajo cooperativo. Los logros que conseguimos, pues uno de lo primero que os dijimos, aprendieron a programar, que era una de las cuestiones que nos pensamos que no iban a ser tan capaces de llegar a lo mejor algunos a hacer las programaciones que realmente llegaron a cumplir, a hacer, que fueron un poco sorprendentes. La motivación, evidentemente, en estos aspectos pues siempre se motiva muchísimo, porque todo lo de las tecnologías normalmente les sirve muchísimo, ¿no? Como mucho estímulo. La iniciativa, pues hubo también bastantes alumnos que lo que hablábamos esta mañana de un poco de ellos que tomaban la iniciativa, en plan de cuando decíamos lo que contaban lo de los deberes, pues hubo muchos que cogieron y en casa se ponían a hacer sus propios juegos. Después, sin tenerles que, o sea, sin habérselo mandado, o sea, ellos mismos les encantó y siguieron fabricando sus propios juegos. Conseguimos que ellos crearan y que fuesen ellos fuesen creadores, en este caso, de sus propios juegos y estaban tan contentos, ¿no? Y también, evidentemente, que fue una manera en la que ellos pudieron repasar el tema de los animales invertebrados de una forma mucho más lúdica de lo que hacíamos habitualmente. Pues nada, si tenéis alguna pregunta. La presentación está en la tenéis pública. ¿Le podemos mandar el enlace? Sí, me imagino. Sí, lo que pasa que... No sé, estoy mirando en internet. Ah, no, pues la cambiamos. Vale, no nos hemos dado cuenta No de nos ponerla hemos pública, pero la pondremos. Sí. Ha sido que no nos hemos dado cuenta. El nombre de lo de Animastras que os decíamos antes, que surgió, que no sabíamos cómo ponerlo también, era porque un poco de vistas al curso, o sea, solo hicimos el curso pasado y para este curso teníamos pensado hacer lo mismo para los animales vertebrados. Entonces queríamos un nombre un poco que nos sirviese un poco para los 2 años. Porque la idea un poco es los juegos que ellos crearon el año pasado, utilizarlos este año para los de primero y los de primero que creen juegos de vertebrados para que a su vez el año que viene los que suben de sexto pues utilizan los invertebrados y los vertebrados y entonces ir haciendo como una recopilación de juegos. Un poquillo, esa es la idea. Igual ya lo dijisteis, pero no lo escuché, no me quedó claro. La temporalización que usasteis, ¿cuántas sesiones a la semana fueron? No lo hemos dicho, ¿Y sí. durante cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo os llevó? Sí, dedicamos más o menos un mes. Sí, más o menos un mes. Un mes, a lo mejor un poquito más. Empezamos a finales, sí, a mediados de noviembre el año pasado. Y le dedicamos hasta Navidades. En cuanto a las prácticas, estuvimos como 6 sesiones, hasta que aprendieron a manejar el programa. Luego hacerlo ellos al final tardaron muchísimo menos. Sí que es verdad que la parte esta que decimos de Scratch lo hicieron más en las horas de tecnología, que estaba dentro de tal, y luego en la parte de repasar, de evaluar y tal, lo hicimos en la parte en las clases de naturales. Claro, las clases de tecnología primero aprendieron a manejar el programa y luego diseñaron su juego, pero luego cuando jugaban con los juegos de sus compañeros fue en clases de ciencias naturales. ¿Más? Clarísimo. Muchas gracias por escuchar.